qué grande salvación. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, escrito está: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? El texto inicia con la expresión por tanto. Significa que hay algo detrás que es la base para que el apóstol Pablo ahora se refiera al trabajo que debe realizar los hijos de Dios. ¿Y de qué habla el capítulo 1? De Jesús hecho superior a los ángeles, que fue exaltado por el Padre y que invita a la hueste angelical a adorarlo porque es digno. A ese Jesús que es creador, pero que también es restaurador, que también es salvador, que también es sanador, que también es amigo. A ese Jesús que el Padre exaltó y que se ganó el derecho de sentarse en el trono con el Padre, como lo muestra Apocalipsis capítulo 5. De ese Jesús el apóstol estaba hablando, y entonces dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se crea ahí una necesidad a ser diligentes, a ser esforzados, a ser cuidadosos, a estar dispuestos, pero también una necesidad a atender, a prestar atención, a dedicar a las cosas que hemos oído, a las cosas que podamos con seguridad comprender y compartir, que Cristo es creador, pero que también es salvador, que es heredero de todo. Él es el resplandor y la imagen misma de Dios, el que sostiene y sustenta todas las cosas, a quien el Padre llamó Hijo frente a la hueste celestial, ante el vasto universo, que es digno de recibir la gloria, la adoración, el cetro y el reino por la eternidad, quien se ganó además el derecho de sentarse en el trono al lado del Padre para reinar. Pero hay una advertencia: no sea que nos deslicemos. Y entonces, leyendo en otras versiones, escrito está: no sea que nos desviemos, no sea que vayamos a la deriva, no sea que nos dejemos escurrir, no sea que nos extraviemos. La versión original en hebreo es escurrir hacia afuera. Es decir, que nos dejemos llevar por interpretación errónea y por no estudiar seamos engañados. Mis queridos, en el versículo 2 se confirma y asegura que los mensajes entregados por medio de los ángeles a personas como Abraham, como Lot y otros más, tuvieron su cumplimiento, tanto para los justos como para los impíos. Y entonces la pregunta es: ¿qué nos hace pensar o creer que nosotros seremos excluidos o que no participaremos de las consecuencias que vendrán sobre este mundo? El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón, y no podemos descuidar nuestra parte, nuestro deber, porque en algún momento, cuando el Eterno lo disponga, formaremos parte del gran reavivamiento, y llenos del poder del Espíritu Santo predicaremos la palabra con tanto poder que miles llegarán a los pies del Salvador. No podemos descuidar nuestra parte, nuestra dependencia del Señor,
Pero hoy, mis hermanos, debemos entregarnos por completo a Dios para que nos haga vasos de honra aptos para su servicio. Pero debemos vaciarnos del yo y de todo lo que nos impida desarrollar una relación íntima y estrecha con Dios. Así como Moisés, como Enoc, como Daniel, como José, como David, como Josué, como Elías y muchos más hombres, pero también mujeres, que fueron llenos del poder del Espíritu Santo, que colocaron como prioridad entregarse cada día al Señor, dedicarse al Señor por completo, abandonarse al Eterno, y le dieron la autoridad y el permiso al Señor para que obrara en sus vidas y que retirara todo aquello que no le honrase, de tal manera que el Señor pudiese vaciarse en ellos con totalidad y que ellos honrasen a su Señor en todo cuanto hiciesen. Hoy debemos vaciarnos para ser llenados con la gracia y el poder que trae la lluvia tardía. La señora de Juárez escribió en una carta: nuestra obra es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor e idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Mis queridos, cada día tenemos que morir al yo. Cada día tenemos que confiar menos en nosotros y más en el Señor. Nuestra experiencia debe ser como la de Saulo de Tarso, que cuando el Señor lo hizo morder el polvo y humillarlo, solamente pudo decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Reconocer que lo que él estaba haciendo no era la voluntad del Señor. Reconocer que se estaba equivocando y que estaba actuando basando en sus instintos, en su propio conocimiento, en su sabiduría, en su orgullo, en sí mismo, confiando en sí. Tenemos que aprender a vaciarnos de nosotros. De esa manera, mis queridos, solo el Señor depositará en nosotros las riquezas de su gloria, como las riquezas de su gracia. Y entonces nuestro rostro resplandecerá como el de Moisés, no porque nosotros tengamos la gloria, sino porque mi Señor en su infinita misericordia permite que nuestra relación es tan íntima con Él que su gloria se deja ver por otros. Mis queridos, el Señor nos ha escogido y a mí me llena de gozo cuando leo los resultados de las campañas y las invitaciones y cómo se van abriendo campos, cómo se necesitan obreros para hacer la obra, cómo se despierta, y tenemos un privilegio hermoso en Colombia. El Señor ama a Colombia, el Señor desea frutos de Colombia, y tenemos, mis queridos, decirle como dijo una vez ese gran predicador estadounidense: Señor, dame a Colombia para ti. Hoy tienen el privilegio los que están en ese hermoso territorio de predicar la palabra, de pararse en una esquina y nadie los va a interrumpir, nadie les va a decir que no. Habrá algún tonto que le diga cállate, pero mis queridos, no serán perseguidos aún, y tienen ese gran privilegio de desplazarse a otras poblaciones y hablar la palabra del Señor. Y Dios desea colocar en cada uno de ustedes la autoridad de su Espíritu Santo. Yo esta mañana, mientras repasaba el tema, imaginaba en mi mente cómo algunos hombres y mujeres de este sagrado ministerio, mientras predicaban o mientras predican, imaginaba yo la gente al saludarlos a la salida de cada noche de campaña, cómo la gente se acerca a esos siervos. Déjeme hablar como si yo hubiese sucedido. Pensar que esa gente que se acercaba a los siervos del Señor, hombres y mujeres,
con el toque de sus manos. Algunos que no alcanzaban a tocarlos, tocaban sus vestidos, sus camisas, sus corbatas. Eran sanados, eran libertados, simplemente porque el poder del Altísimo obra a través de ustedes. Mis queridos, hay que entregarse cada día al Señor. Aquí es difícil. Miren, el sábado pasado salimos a hacer obra misionera, pero hay que pedir permiso para eso. Y nos dieron permiso para hacer obra misionera. Pero ¿saben qué consiste? En que tenemos que colocar una mesa y ahí colocar libros, la literatura, y esperar que la gente llegue y preguntar y pedir un libro. Esa es la obra misionera que está permitido hacer aquí. No podemos abordar a la gente porque enseguida llaman a las autoridades y se llevan a los hermanos y desarman lo que estemos haciendo. Tan duro es aquí la predicación del Evangelio, pero maravilloso es el Señor. Hay hermanos atrevidos que salen con los libros en las manos y abordan a las personas y le entregan la literatura. Y algunos reciben, otros no. Este sábado, que estábamos haciendo la obra, se acercó un niño marroquí, y nos pidió el camino de Cristo. Y yo le dije, sí, mira, aquí lo tenemos, y en tu idioma. Bendito sea Dios que teníamos 2 libros en hebreo. Y entonces se los di, y él salió corriendo con el librito y se lo mostró al papá. Yo dije, me van a devolver el libro. Y el papá miró el libro y se lo dio al niño. En el título, en hebreo es Este es el camino. Y el niño vino después a pedirnos otro libro. Pedimos otra literatura, pero no nos regresó el libro. Yo pensé que el papá nos iba a regresar el libro, pero no lo hizo. Y entonces oramos por esa familia, para que el Señor hiciera en ellos la obra. Y a muchos otros que le regalamos literatura. Eso es todo lo que se puede hacer aquí. Pero ustedes tienen un privilegio inmenso y enorme. Ustedes pueden hacer la visitación de casa en casa, si se lo proponen. En esa campaña hay mucha gente que no va, y uno puede ir a su casa a visitar y hablar no solamente a ellos, sino también a todos los que están en la casa. Y me acuerdo de la experiencia de Zaqueo, cuando Jesús fue a su casa. No solamente él se convirtió, sino todos los que estaban ahí entregaron su vida al Señor. Mis queridos, por nuestra salvación se pagó un precio muy alto, de incalculable valor. Jamás entenderemos su inmenso sacrificio y pasaremos toda la eternidad estudiando el plan de redención. Jesús anunció a la primera pareja después de la entrada del pecado que un plan se había ideado y que se pagaría el rescate que la ley demandaba por la violación a la perfecta y santa ley del Señor. Ese plan fue repetido de generación en generación hasta su cumplimiento en tiempos de Jesús, en tiempos de los discípulos, y que ha llegado hasta nuestros días. Gracias al Señor, su palabra no ha sido destruida. Siempre se puede contar con un ejemplar de la palabra del Señor. En muchas ocasiones Cristo anunció y demostró el gran amor de Dios. Dio respuestas acerca de su próxima venida. Ilustró con parábolas el plan de redención y luego fue anunciado por sus seguidores, aquellos que lo oyeron. Muchos no llegaron a ser discípulos de Cristo, seguidores de Él como estos 12 hombres, pero sí fueron seguidores de Cristo y fueron a dar testimonio a otros lugares, y el Evangelio se extendió gracias a ellos, porque Jesús impresionó sus corazones y el Espíritu Santo no dejó de trabajar y los hizo hombres y mujeres misioneros en otras partes. Dios el Hijo dio testimonio a los suyos, a los judíos e israelitas, a todo el que quiso escucharle, acerca del amor y del plan de salvación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo idearon para salvación
de la raza humana y de todo aquel que cree. También sus discípulos, aquellos hombres y mujeres que recibieron en sus vidas y en sus familias las muestras del amor infinito del Padre mediante su misericordia, y muchos que entendieron y que abrieron sus ojos y que fueron arrancados de los lazos del gran tentador. El versículo 4 de Hebreos finaliza diciendo que también recibieron el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El Espíritu Santo obra de manera maravillosa, no solamente en los que oyen, sino también en los que proclaman el Evangelio, en los que hablan de Jesús. Enternece sus corazones y les da poder. Los discípulos quedaron hablando otros idiomas, jamás imaginaron eso. E hicieron milagros y sanaciones. Mis queridos, el Espíritu Santo que obró en esos hombres es el mismo que desea obrar a través de nosotros. Pero nos toca a nosotros despojarnos de lo que somos y permitirle al Señor, darle la autoridad y el permiso para que el Señor nos utilice, obre en nuestra vida y a través de nosotros. Que su palabra sea escuchada y entendida y con poder haga la obra que tiene que hacer. Abrir los oídos a los sordos, enternecer corazones, soltar las ataduras de la lengua, quitarle al enemigo de sus garras a aquellos. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una información que en una ciudad de aquí de España, de la península, hubo un gran evento evangelístico en un estadio, en el estadio del Atlético de Madrid. Y en ese lugar estaba un futbolista brasilero que estuvo preso y que jugó en el Barcelona. No recuerdo el nombre. Bueno, no es Arturo Vidal, porque Arturo Vidal es chileno. Dani Alves. Gracias, mi querido. Y ese hombre dio testimonio de que el Señor lo encontró en la cárcel. Y ahí se entregó al Señor junto con otros presos. El Señor nos va a llevar para ser sus agentes en otros lugares, pero va a llevar a hombres y mujeres a lugares inesperados para que ahí le conozcan y se entreguen al Señor. Y tú y yo somos comisionados para visitar esos lugares. Yo escuché la historia muy hermosa de un pastor en Cali que fue acusado, un pastor fue acusado de acoso sexual y de violación de una jovencita y lo metieron preso. Y este hombre y su esposa lloraban y decían: Señor, no, Señor, manifiéstate, ayúdanos. Y este hombre fue sentenciado a pagar años de prisión. Y luego, cuando estuvo ahí, hizo lo que hizo José. Le dijo: Señor, aquí estoy para hacer tu obra. Aquí estoy, Señor, úsame. No sé para qué me trajiste, pero entonces permíteme ser tu instrumento. Mis queridos, y en la cárcel formó una iglesia. Tuvieron bautismos, Santa Cena, una cena de fin de año. La Guardia Civil y mucha gente quedó admirado con el trabajo que el Señor hizo a través de este hombre. Y muchos presos se bautizaron. La obra del Señor es así, y tú y yo somos llamados para trabajar con el Señor. Quisiera llevarte como último texto a 1 de Corintios 1:30. 1 de Corintios 1:30. Si alguien lo encuentra primero que yo, puede leerlos. 1 Corintios 1:30. Escrito está: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Dios estamos unidos a Jesús, por su gracia y su misericordia. Y gracias a ese amor inmarcesible, Cristo se ha convertido en sabiduría, en justificación, en santificación y en redención. El crecimiento y el conocimiento del carácter de Cristo es lo que santifica al hombre
y le hace sabio para discernir y para aprender la obra que el Espíritu Santo hace cada día en nosotros. Mis queridos, les invito, mis amados hermanos, para que renovemos nuestro pacto con el Señor, para que le digamos: Señor, aquí estoy. Quizás te he fallado, no me he entregado por completo, no he querido hacer la obra que tú quieres, pero aquí estoy, mi Señor. Aún a tiempo, porque el Señor nos ha permitido este día de gracia también, para hacer la obra del Señor, para ser sus instrumentos de salvación, para ser lleno del Espíritu Santo, para formar parte de ese pueblo que dará el fuerte pregón. Jesús quiere hombres y mujeres valientes, dispuestos para hacer la obra. Que le digan: Señor, aquí estoy, que se partan, que se paren, Señor, para cerrar brechas, como atalayas para dar el mensaje que el Señor desea, para desatar las ligaduras del enemigo, para soltar a los presos, para libertar a los cautivos. El Señor desea que tú y yo seamos parte de ese gran ejército, y es su deseo utilizarnos, llenarnos del poder del Espíritu Santo. Los ángeles están dispuestos a venir en nuestro auxilio y capacitarnos y acompañarnos y llevarnos y darnos las bendiciones del Espíritu Santo. Pero muchas veces somos nosotros quienes frenamos esa obra, porque aún nos amarramos a cosas terrenales que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento y nuestra experiencia espiritual. Mis queridos, Dios nos bendiga y nos ayude para que tú y yo seamos esos soldados que el Señor necesita y que utilizará en estos últimos tiempos en diferentes lugares, donde quiera que estemos, que el Señor desea usarnos y a través de nosotros mostrar su gracia, pero también manifestar su gloria, que otros le conozcan a través del testimonio, de las palabras, de los hechos, de nuestro comportamiento. Dios desea manifestarse en ti y en mí. Démosle la oportunidad al Señor para hacer esa obra.